Hay figuras oscuras que conviven entre nosotros bajo los reflectores de la prensa, a la vista de todos. Personajes que pueden unir a figuras tan diferentes y destacadas como Ricky Martin, Celine Dion, Mariah Carey, Shakira, Thalía y Michael Jackson. Pero que también se codean con personajes perversos como Sean Diddy Combs, quien hoy está tras las rejas por hechos atroces. A primera vista, todos estos nombres son iconos de distintos géneros y épocas, símbolos de éxito en la industria musical y la cultura popular. Sin embargo, el nexo común que entrelaza sus trayectorias tiene nombre y apellido: Tommy Mottola, un productor musical y mecenas cuya influencia se extiende más allá de los estudios de grabación, hasta llegar a los rincones más oscuros de la industria y quizás un poco más. Tommy Mottola tiene una fama que lo precede al frente, nada menos que de Sony Music. A pesar de haber iniciado su carrera como un simple ejecutivo musical, su capacidad para navegar el complejo mundo de la industria lo llevó a la cima, convirtiéndose en presidente de uno de los estudios más importantes a nivel mundial. Desde allí impulsó la carrera de muchos artistas hacia el estrellato global. Pero, ¿qué precio pagaron por ese éxito? ¿Dónde termina el talento de estos artistas y empieza el pacto implícito con un hombre descrito por algunos como manipulador, y por otros, como una amenaza latente? Si bien Mottola es conocido por estar detrás de las carreras de estrellas como Ricky Martin, Celine Dion o Gloria Estefan, es otra la faceta de su vida personal que hoy está en medio de rumores oscuros e inquietantes. Poco importó que su matrimonio con Mariah Carey haya dejado un legado de preguntas y suspicacias, o que su actual relación con Thalía también sea objeto de especulaciones. Todas las señales estaban allí, siempre estuvieron. Las acusaciones de control excesivo, el hermetismo bajo su figura y alcance generaron siempre sospechas de que algo más se ocultaba de la superficie. ¿Qué tan intensas fueron las experiencias en su matrimonio con Carey bajo su influencia? ¿Qué tanto poder ejerció realmente Mottola? Y entre todos los rumores, hubo un hecho que, aunque resultó un escándalo, nunca obtuvo la atención que realmente debió tener: el conflicto entre el director de Sony y Michael Jackson. De aquí se desprenden conexiones con los escándalos que rodean hoy a Sean Diddy Combs. En 2002, Jackson lo llamó, en medio de una multitudinaria conferencia de prensa, el diablo. ¿Por qué un artista de tal renombre atacaría de esa manera al director de la productora musical que lo auspiciaba? ¿Qué sabía Jackson que solo insinuó de forma pública? Si se lo hubiese escuchado a tiempo, habría ayudado a romper el pacto de silencio que rodeaba al rapero P. Diddy. Las alianzas de Tommy Mottola pueden ser fuertes, pero sus detractores, que incluyen a algunos de los nombres más influyentes de la música, lo describen como un hombre dispuesto a todo. Esta es solo la entrada a una historia en la que la fama esconde sombras profundas y más oscuras de lo que la humanidad parece dispuesta a soportar. Tommy Mottola es sinónimo de música desde sus inicios como representante de talentos, en los años 70. Luego de no haber tenido éxito como músico, se dedicó de lleno a la producción hasta ascender a la cima de Sony Music, transformándola en un auténtico imperio. Durante esta etapa, llevó a lo más alto las carreras de artistas como Gloria Estefan, Celine Dion y Mariah Carey. En los años 90, aprovechó el auge de la música latina para elevar a estrellas como Ricky Martin y Shakira a la fama internacional. Pero aquí comienzan las dudas. Toda la fortuna que acumuló el productor en esos años, y que hoy se calcula en cientos de millones, puede haber sido fruto de contratos asfixiantes y acuerdos firmados bajo presión. Al menos, eso creen muchos. Puede ser que Tommy Mottola haya ejercido desde su posición de poder una demostración permanente de su control absoluto, redactando contratos en los que los artistas salían perjudicados. Ninguno de los mencionados,
a excepción de uno del que ya hablaremos, plantearon esto. Pero tampoco lo negaron. La riqueza de Mottola no se limitó a los contratos de la compañía. Supo asegurar beneficios y derechos que lo favorecían. También desembarcó en el negocio inmobiliario y su inmensa fortuna terminó generando tensiones y enfrentamientos, lo que llevó a su alejamiento de la firma musical. Después de dejar Sony, Mottola continuó moviendo sus influencias en la industria del entretenimiento en general, mientras mantiene su riqueza que le permite acceder a ciertos lugares de privilegio. En su vida familiar, junto a Thalía ha intentado proyectar la imagen de un esposo y padre ejemplar, pero no deja de estar presente una situación que ocurrió en la década del 90, que tiñe de alerta el contexto de las recientes acusaciones relacionadas con Sean Diddy Combs, su gran amigo. Pero, antes de meternos de lleno en eso, conozcamos un poco más sobre sus dos parejas históricas. Tommy Mottola podría haber estado en las sombras, manejando las carreras musicales de sus talentos, pero su vida amorosa siempre terminó siendo la comidilla de las revistas del corazón y los tabloides. Y cómo no serlo, cuando sus amores más destacados y conocidos fueron Mariah Carey y Thalía, dos mujeres famosísimas en el mundo del entretenimiento, con luz propia, y que decidieron casarse con Mottola y compartir varios años en pareja. La relación de Mottola con Mariah Carey comenzó como un cuento de hadas moderno, él, un poderoso magnate de la música y ella, una joven y talentosa cantante con una voz que prometía conquistar el mundo. Se conocieron a finales de los años 80, y en poco tiempo Mottola se convirtió no solo en su productor, sino en su mentor, guía y, finalmente, su esposo en 1993. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y lujo, había un control tan férreo que más tarde Mariah describiría su vida junto a él como una jaula dorada. Mottola supervisaba cada aspecto de la vida de Carey, desde sus decisiones artísticas hasta sus interacciones personales. La cantante habló de cámaras de seguridad, de personal de vigilancia y de un sentimiento constante de vigilancia que acabó por romperla emocionalmente. Su divorcio en 1998 dio por finalizado ese vínculo con diversos rumores en los medios, y el primer gran foco puesto sobre el productor musical. No solo comenzaba a desvanecerse el velo de intocable que le permitía esconder todos sus negociados espurios y conflictos con otros artistas. Obviamente, al separarse ya no tenía ninguna injerencia en la carrera musical de Carey, pero otra persona cercana a Mottola pasaría a producirla, nada menos que P. Diddy. Después de la tormenta que fue su matrimonio con Carey, Mottola encontró un nuevo amor en la estrella pop mexicana Thalía. Su boda, a comienzos del nuevo milenio, fue un evento mediático gigantesco, un espectáculo que volvió a demostrar el poderío de Mottola como una figura influyente. Thalía, que ya era una estrella de las telenovelas y la música, representaba una nueva etapa en la vida de Mottola. Se perfilaba como una relación que, al menos vista desde afuera, parecía más equilibrada y menos marcada por el control obsesivo. Sin embargo, los rumores de un matrimonio basado en intereses mutuos y acuerdos estratégicos nunca cesaron. A lo largo de los años, la pareja se mantuvo firme frente a las especulaciones, aunque las teorías sobre acuerdos y posibles infidelidades, como los relacionados con la joven cantante Leslie Shaw, mantuvieron viva la curiosidad sobre la verdadera dinámica de su relación. Fue, ya casado con Thalía, que el todavía presidente de Sony Music tuvo su gran crisis mediática. Y con uno de los más grandes personajes de la historia de la música a nivel mundial. El enfrentamiento entre Michael Jackson y Tommy Mottola fue más que una simple disputa entre un artista y un productor. Fue una guerra abierta que destapó las discusiones más oscuras de la industria musical. A principios de los años 90, cuando Jackson y Mottola cruzaron sus caminos bajo el manto de Sony Music,
Pocos imaginaban que esta relación profesional se convertiría en un campo de batalla que involucraría poder, manipulación y acusaciones de traición, o incluso la posibilidad de un asesinato. En 1991, Jackson lanzó Dangerous, un álbum que no solo fue un éxito comercial, sino que reafirmó su trono como el rey del pop. Era el primer disco que salía distribuido por Sony, que se había hecho con Epic Records en 1988 y tenía mucha fuerza en las estrategias de lanzamiento. Firmaron un acuerdo de $50 millones, pero Mottola, quien entonces tenía una creciente influencia en Sony, entendió que la música de Jackson no solo era una mina de oro, sino un arma de doble filo. Cuanto más grande era su fama, más difícil le resultaba controlarlo. La relación entre ambos comenzó con aparente cordialidad, pero las ambiciones de Mottola y la férrea independencia de Jackson rápidamente chocaron. El rey del pop comenzaba a lidiar con las primeras denuncias de abuso a menores. En 1993, el punto de quiebre llegó con el lanzamiento de Invincible, en 2001. Este álbum representaba para Jackson su gran regreso tras una pausa en su carrera producto de las demandas, pero lo que debía ser una celebración terminó en una pesadilla. Según se comentaba, Mottola saboteó la promoción de Invincible, reduciendo los fondos destinados al marketing y limitando el alcance del proyecto. Jackson, conocido por ser meticuloso y protector de su obra, no tardó en notar los obstáculos. Lo que en un inicio fue un desacuerdo privado se transformó en una confrontación pública que alcanzó su clímax en 2002. Jackson, frente a una audiencia global en New York, hizo la declaración que durante muchos años y aún hoy sigue generando debate: Tommy Mottola es el diablo. Las palabras de Jackson no eran simplemente una exageración de una estrella frustrada. Llevaban consigo un trasfondo de resentimiento y lucha. Acusó a Mottola de ser un racista y un manipulador, afirmando que el ejecutivo había engañado a muchos artistas negros, explotándolos para beneficio propio. La acusación no fue gratuita ni intrascendente. Los seguidores de Jackson, que veían en su ídolo a un hombre que luchaba por su carrera, y quienes ya veían con recelo al productor, comenzaron a criticar a Mottola y a luchar por la dignidad de los artistas que éste habría tratado de controlar, o que incluso había arruinado con contratos desfavorables. Las declaraciones de Jackson iban más allá de un conflicto de egos. Tocaban el corazón de una industria en la que el poder de los ejecutivos como Mottola podía hacer o deshacer carreras enteras. Kanye West, conocido por su tendencia a pronunciarse sobre temas polémicos, avivó aún más la controversia años después, sugiriendo que Mottola y otras figuras poderosas en la industria habían contribuido a la caída de Jackson. Insinuó una conspiración que muchos consideraron descabellada, pero que otros creyeron posible, dadas las circunstancias que rodearon los últimos años de vida del rey del pop. Era posible que Mottola, con su implacable deseo de control y su influencia, hubiera intentado frenar a Jackson en su intento de mantener su independencia, o quizás había algo más. Lo cierto es que en 2009 Michael Jackson falleció en circunstancias por demás extrañas, y quienes lo conocían realmente comentaron que el rey del pop había adelantado su propio final. A mí me van a matar, dijo luego de cortar el teléfono, con su hijo y la niñera como testigos. También su propia hermana luego de algunos años se sumó a ese reclamo. LaToya Jackson no tenía una buena relación con su hermano, y luego de su fallecimiento prefirió el silencio. Algunos comentan que se debió a que aún tenía contrato con Sony. Sin embargo, algunos años después confirmó que su hermano elegía siempre la vida. Entonces, ¿puede haber sido una posibilidad que los grandes poderes de la música y el entretenimiento hayan conspirado para terminar con él? Puede que las palabras de Kanye West tengan un asidero real,
Y que haber puesto a Tommy Mottola como el diablo haya tenido consecuencias funestas para su vida. Años después, esta teoría comienza a ganar más y más potencia. Sobre todo cuando el apellido Mottola siguió vinculado a escándalos. El nombre de Sean Diddy Combs siempre fue sinónimo de éxito, extravagancia y un estilo de vida que desbordaba lujo y poder. Sin embargo, la imagen del magnate del rap comenzó a desmoronarse cuando, en 2024, su mundo se vio envuelto en un escándalo que superó cualquier titular anterior. Las fiestas privadas que organizaba, conocidas por su exclusividad y desenfreno, dejaron de ser solo parte del folclore de la industria cuando detalles más oscuros salieron a la luz. Las redadas que se llevaron a cabo durante el mes de mayo en varias de sus propiedades revelaron secretos oscuros. Pero eso era solo la punta del iceberg. Cuantiosas dosis de drogas habían sido utilizadas para abusar de asistentes a esas fiestas, y una inexplicable cantidad de aceite para bebé que resultó la prueba fáctica de los medios para viralizar la noticia luego de que el cantante fuese llevado a prisión. Pero lo que siguió fue lo que estremeció más, un plan sistemático en el que gente poderosa del ambiente tenía fiestas cargadas de excesos en las que abusaban de menores de edad mientras cerraban negociados millonarios. Y entre ellos se encontraba Tommy Mottola. La relación entre Diddy y Mottola no era un secreto. Ambos compartían un historial de colaboraciones y negocios que, en un principio, parecían simples alianzas de la industria. Recordemos que la ex esposa del productor, Mariah Carey, terminó siendo producida por el rapero, con la aprobación de Tommy. Pero, con las nuevas revelaciones, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Qué papel jugaba Mottola en esos eventos? Los rumores que circulan señalan que Mottola podría haber estado involucrado en mantener estas fiestas lejos de los ojos del público y las autoridades, usando sus conexiones y poder para proteger a Diddy y, tal vez, a más personas implicadas en los abusos. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, se sabe que de estas fiestas participaron todo tipo de artistas. En una entrevista con el presentador Conan O'Brien, Diddy hizo un chiste al respecto de sus propias fiestas, que con el prisma de hoy más que risa produce espanto. Diddy hoy enfrenta cargos graves y la presión de un juicio que promete exponer secretos que muchos preferirían mantener enterrados. En esas mesas, durante esas fiestas que aún hoy se están investigando, se podía encontrar a Tommy Mottola. El escándalo no solo sacudió a la industria estadounidense, las conexiones de Mottola con Emilio y Gloria Estefan, pilares de la música latina en Estados Unidos, se pusieron bajo la lupa. Su relación era una simbiosis de negocios y favores, un entramado donde el éxito de uno fortalecía al otro. La llegada de Thalía a la vida de Mottola reforzó este lazo. Con la revelación de las fiestas de Diddy y las sospechas sobre la posible participación de Mottola, las miradas se dirigieron también hacia los Estefan y Thalía. ¿Habían participado en estas reuniones, o sabían más de lo que admitían? Algunas fuentes aseguran que en las mesas donde grandes magnates discutían sobre el futuro de la industria, se podía ver tanto a Mottola como a Estefan, pero no a sus mujeres. Laura Zapata, la hermana de Thalía, conocida por sus declaraciones mordaces, no tardó en comentar al respecto. Insinuó que el mundo en el que se movía su hermana, junto a Mottola, estaba rodeado de un lujo que podía tener un precio más alto del que cualquiera se atrevería a admitir. Hay secretos que matan, declaró en una entrevista, avivando aún más las sospechas sobre el nivel de complicidad de las figuras que compartían los círculos de poder con Mottola. Obviamente, esto es solo una parte de todo el escándalo de Sean Diddy Combs, un espectáculo mediático que día a día ofrece nueva información y que podría manchar a grandes políticos y empresarios, una caja de Pandora que demuestra lo más oscuro de los grandes centros de poder.
las historias del pasado, y todo lo sucedido con Michael Jackson y su premonitoria muerte, demuestran que aún queda mucho por descubrir sobre estos secretos opacos y perversos. Tommy Mottola puede ser una de las claves para entender esa oscura trama, no solo por su poderío musical e historia como productor, sino como un camino de conexión entre Estados Unidos y Latinoamérica. Lo que suceda en estos meses, solo el tiempo lo dirá, con las investigaciones en curso, las teorías sobre el papel de Tommy Mottola en las polémicas fiestas privadas de Diddy sacan a la luz una verdad incómoda sobre las élites de la industria del entretenimiento. La batalla del productor con Michael Jackson, y su consecuente fallecimiento, puede verse con otro prisma hoy, luego de los perversos descubrimientos de este poderoso grupo. ¿Puede que el rey del pop haya querido utilizar su fama para exponer casos de abuso? ¿Por eso lo silenciaron? Lo que antes podía verse como una teoría conspirativa sin asidero, hoy se siente mucho más real. Y mientras, famosas figuras del espectáculo siguen escondiéndose esperando no ser llamados por la justicia, buscando aunque sea una vez salir del foco de la atención. Cantantes, actores, conductores de televisión, productores musicales, distribuidores cinematográficos, nadie queda exento.